que diferenciar dos cosas. Uno, lo que dice la Constitución en el artículo 30 y más adelante en la parte de recursos naturales, instituye la figura de la consulta previa e informada. ¿A quién? A los interesados y en el caso de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos. ¿Para qué? Para que puedan definir sobre temas vinculados a la explotación de recursos naturales o a temas vinculados con recursos naturales que pudieran afectar a determinadas poblaciones. Esa institución que prevé la Constitución tiene que ser objeto de una ley que reglamente, que establezca bajo qué condiciones, bajo qué características se va a hacer ese procedimiento de consulta previa, en qué condiciones, en fin, en qué plazos. Eso es un tema, ese es un punto. El otro punto es lo que está sucediendo en este momento sobre el tema de la consulta previa, que ha sido aprobada la ley que en alguna medida deroga, como dice el presidente, la ley 180 del TIPNIS. La ley 180 preserva y declara la intangibilidad del TIPNIS y declara la prohibición de la construcción de una carretera o cualquier otra vía que atraviese el corazón del TIPNIS. En esta ley de consulta, que la llaman previa, se establece, y digamos que es una buena ley en sentido de que aparentemente resguarda lo que dice la Constitución y lo que dice los convenios de la OIT y de protección de los derechos indígenas, el convenio 169, en fin, o sea, en el texto uno lee y aparentemente está resguardando todos esos derechos y garantías. También establece claramente en esta ley de consulta, establece que se va a consultar a los pueblos Yuracaré, Chimanes y Mojeño Trinitarios, y que los idiomas de la consulta van a ser los mismos, incluyendo el mojeño ignaciano y el castellano. Entonces, esos conceptos están bien, o sea, es una buena ley. Pero aquí hay que ir al fondo. ¿Eso es consulta previa, libre e informada o es una consulta posterior? Porque si fuera consulta previa, sería antes de hacer y ejecutar el proyecto. O sea, cualquier proyecto que se realice en este país que tenga que ver con territorios indígenas o que tenga que ver con aprovechamiento, explotación de recursos naturales, de acuerdo a lo que dice la Constitución y de acuerdo a lo que dicen tratados internacionales, deberá consultar previamente a las comunidades involucradas a fin de que ellas puedan resolver o decidir si les afecta o no les afecta. Ese es un problema que evidentemente habrá que definir ciertas políticas de gobierno y ver cómo se cumple la Constitución. Pero puntualmente en este caso del TIPNIS, el problema está y radica en que no es una consulta previa, es una consulta posterior. ¿Por qué? Porque evidentemente está modificando una ley, la ley 180, y eso es posterior. Está estableciendo un procedimiento que es posterior también a la ejecución del proyecto. Ahora, uno podrá decir, o como usted mismo señalaba, no se ha ejecutado el tramo 2, pero ¿en qué condiciones podría ejecutarse el tramo 1 y el tramo 3 que no llevarían a ninguna parte? Y eso podría considerarse como contratos lesivos al Estado. Entonces, aquí hay un problema de definición y de aspectos que tienen que ver con los propios involucrados. Si la ley, para concluir, si la ley de consulta previa fuera efectivamente antes de la obra o de la ejecución del proyecto, está muy bien elaborada, está muy claramente, digamos, construida y que cumple con lo que dice la Constitución, cumple con los tratados de derechos internacionales, de derechos humanos. El problema puntual es cómo resolver este asunto específico, porque eso no es consulta previa, es consulta posterior.